El prólogo de Ori, 20 de noviembre. Primero, Venerable Gregorio de Decápolis. Gregorio nació en Decápolis de Isauria, de padres prominentes y devotos, Sergio y María. Después de haber completado su educación, sus padres desearon que se casara, pero huyó al desierto y fue tonsurado monje. Vivió en varios lugares, Bizancio, Roma y en el monte Olimpo. Dondequiera que estuviera, asombró a los hombres con su ascetismo y sus milagros. A veces una luz celestial lo iluminaba y se le aparecían los ángeles de Dios. Contempló la belleza de los ángeles y escuchó sus dulces cánticos. Vivió una vida larga y agradable a Dios y murió pacíficamente en el siglo noveno en Constantinopla, y su alma tomó su lugar en la alegría de su Señor. Segundo, San Proclo, patriarca de Constantinopla. Proclo fue un discípulo de San Juan Crisóstomo. En el año 426 fue consagrado obispo de Cícicus y en 435 fue elegido patriarca de Constantinopla. Él dirigió la Iglesia de Dios como un jerarca prudente. Durante su mandato ocurrieron dos eventos significativos. El primero fue el traslado de las reliquias de San Juan Crisóstomo de Comana a Constantinopla, por deseo del emperador y del patriarca. El emperador Teodosio el Joven reinaba entonces con su hermana Pulqueria. El segundo evento fue el gran terremoto en Constantinopla y el campo circundante. Muchos de los edificios más grandes y hermosos fueron destruidos por este terrible terremoto. Entonces el patriarca, con el emperador, muchos de los clérigos, nobles y personas, salieron en una procesión de súplica. Mientras rezaban a Dios, un niño fue levantado milagrosamente en el aire, hasta que desapareció de la vista. Luego regresó y fue bajado suavemente al suelo. Cuando se le preguntó dónde había estado, el niño respondió que había sido levantado al cielo entre los ángeles y que había oído cantar a los ángeles. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Al escuchar esto, todas las personas en la procesión comenzaron a cantarlo y el terremoto cesó de inmediato. Desde ese momento, este bello himno fue adoptado por la Iglesia. El niño pronto reposó y fue enterrado en la iglesia de Santa Irene. En total, San Proclo sirvió como jerarca durante 20 años y reposó pacíficamente en el Señor en el año 446. Número 3. Santos mártires Eustacio, Tespecio y Anatolio. Eustacio, Tespecio y Anatolio eran de Nicomedia, hermanos de sangre. Sus padres Filoteo y Eusebia eran paganos que recibieron la verdadera fe de San Antimo, obispo de Nicomedia, al igual que sus hijos. Filoteo fue ordenado presbítero. Cuando él y su esposa descansaron, se perpetró una terrible persecución de cristianos bajo el malvado emperador Maximiano, y los tres hijos de Filoteo fueron llevados a juicio, acusados, interrogados y torturados de diversas maneras. Finalmente fueron condenados a muerte. Los ángeles se les aparecieron muchas veces en prisión y les dieron maná para comer, llenando sus jóvenes corazones con fuerza, coraje y resistencia. Cuando fueron conducidos al lugar de ejecución, dos amigos, Paladio y Acacio, se les acercaron y hablaron con ellos. Mientras todavía hablaban, los santos mártires entregaron sus almas a Dios. Luego los soldados cortaron sus cabezas sin vida y los llevaron a mostrar al juez. Sufrieron por Cristo el Señor alrededor del año 313 y tomaron su habitación en el reino inmortal de Cristo. Número 4. San Isaac, arzobispo de Armenia. Isaac nació en Constantinopla cuando su padre era un enviado del rey armenio a la corte bizantina. Isaac fue el 10º arzobispo de Armenia, y en ese llamamiento dirigió la iglesia durante 50 años. Su episcopado se distinguió, entre otras cosas, por la traducción de las Sagradas Escrituras al idioma armenio. Le dijeron en una visión que los armenios eventualmente se adaptarían a la fe pura de la ortodoxia. Este eminente jerarca entró tranquilamente en reposo en el año 440 y reposó en el Señor. Número 5. Las tres vírgenes santas. Las tres eran persas. En la época del rey Sapor, estas tres vírgenes fueron perseguidas como cristianas y finalmente fueron hechas pedazos con cuchillos. Tres higueras crecieron de sus tumbas que curaron toda clase de dolores y enfermedades. Reflexión. Ningún mortal ha interpretado las epístolas del apóstol Pablo con mayor amor y profundidad que San Juan Crisóstomo. Si el mismo San Pablo los hubiera interpretado, no podría haberlos interpretado mejor.
He aquí, la historia nos dice que fue Pablo mismo quien las interpretó a través de la mente y la pluma de Crisóstomo. Cuando San Proclo era un novicio bajo la tutela de Crisóstomo, durante el tiempo que era patriarca, era su deber anunciar visitantes. Cierto noble fue calumniado ante el emperador Arcadio y el emperador lo expulsó de la corte. Este noble vino a implorar a Crisóstomo que interceda ante el emperador en su nombre. Proclo fue a anunciarlo al patriarca, pero al mirar por la puerta parcialmente abierta, vio a un hombre inclinado sobre el patriarca, susurrándole algo al oído mientras el patriarca escribía. Esto continuó hasta el amanecer. Mientras tanto, Proclo le dijo al noble que regresara la noche siguiente, mientras él permanecía asombrado, preguntándose quién era el hombre con el patriarca y cómo logró ingresar sin previo aviso a la cámara del patriarca. La segunda noche volvió a ocurrir lo mismo, y Proclo estaba aún más asombrado. La tercera noche sucedió lo mismo otra vez, y Proclo estaba en mayor asombro. Cuando Crisóstomo le preguntó si el noble había venido, respondió que ya había estado esperando 3 noches, pero que no podía anunciarlo por el anciano y calvo extraño que había estado susurrando al oído del patriarca durante 3 noches. El asombrado Crisóstomo dijo que no recordaba a nadie que entrara a verlo durante las 3 noches previas. Le preguntó a su novicio qué aspecto tenía el extraño, y Proclo señaló el ícono del santo apóstol Pablo, diciendo que el hombre era como él. Por lo tanto, fue el apóstol Pablo mismo quien dirigió la mente y la pluma de su mejor intérprete. Contemplación. Contemplar la creación maravillosa del mundo. Génesis capítulo 1. Primero, cómo la Santa Trinidad tomó consejo con sí mismo acerca de la creación del hombre. Y número 2, cómo Dios creó al hombre a su propia imagen. Homilía. Sobre el comportamiento de acuerdo con la propia vocación. Les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Efesios 4, 1, 2. No seas orgulloso, no te enojes, no tengas el corazón débil, porque estos son indignos de una vocación cristiana. Este llamado es tan elevado y maravilloso que es difícil para un hombre salvaguardarse del orgullo. Sin embargo, es difícil mantenerse por encima de la pusilanimidad cuando ocurren peligros y pérdidas. Contra estos 3 estados insalubres, el apóstol enfatiza 3 estados saludables: contra el orgullo, la humildad; contra la ira, la mansedumbre; contra la pusilanimidad, la paciencia. Debe decirse que estas 3 virtudes, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, no expresan en toda su magnitud la elevación de la vocación cristiana. Pero entonces nada en este mundo puede expresar plenamente el apogeo de la vocación cristiana. La preciosidad y la riqueza de este llamamiento no se pueden ver aquí en la tierra. Es como un cofre cerrado que un hombre lleva a través de este mundo, pero solo lo abre y se aprovecha de sus riquezas en el otro mundo. Solo alguien que pudiera elevarse a lo más alto de los cielos y ver a Cristo el Señor en gloria con los ángeles y los santos podría evaluar la excelencia de la vocación cristiana, porque allí está la asamblea victoriosa de todos los escogidos de Dios de la tierra que fueron hechos dignos de este honor sumamente elevado. Oh Señor Jesucristo nuestro Dios, tu nombre es el nombre que es el más querido para nosotros, o el que nos gusta más. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.